todos bienvenidos. El tema que trataremos esta noche ocupa titulares a nivel mundial que resaltan la responsable actitud de Ecuador en el manejo de la renegociación de su deuda externa. La expectativa fue enorme. El futuro del país estaba en juego. Reestructurar esa deuda con los tenedores de bonos era indispensable para organizar la economía del país. Increíblemente, escuchamos a un grupo de detractores casi desear que el esfuerzo fracasara. Pero el resultado obtenido es ahora motivo de reconocimiento de parte de todos los ecuatorianos, que independientemente de la ideología política que tengamos, nos une una sola bandera y compartimos los mismos ideales: ver un Ecuador en proceso de reactivación. A esto se suma la segunda gran noticia de la semana, que aunque de menor dimensión, también genera un respiro fiscal. Me refiero a la reprogramación de los 417 millones de amortizaciones que debían cancelarse entre este año y el próximo. El protagonista de estas gestiones y dos reconocidísimos analistas nos acompañan esta noche. Pero antes de darles la bienvenida, quiero recordarles que este panel es presentado por Telefónica Business Solutions. El mundo cambió y la transformación digital va de la mano con tu negocio. Telefónica Business Solutions tiene las herramientas de productividad para potenciar tu empresa. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie. Y Perspectivas Clave llega a ustedes gracias al auspicio de OLX Autos, Banco Pichincha, Cubiec, Fes Green, Holcim, Alpha Builders Edificios Inteligentes, República del Cacao, Hormigones del Valle, Jabonería Wilson, Crea Medios y Banco Guayaquil. Me honra presentar a nuestros invitados. Hoy tenemos ante ustedes a Richard Martínez, ministro de Economía y Finanzas de Ecuador, Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, y Alberto Acosta Burneo, analista económico y editor de Análisis Semanal, con la conducción de Jorge Ortiz. Jorge, hay gran expectativa en la audiencia. Demos inicio al programa, por favor. Muy bien, Mercedes, muchas gracias, señores invitados, muchas gracias por estar aquí. Y como bien lo dijo Mercedes, mientras gran parte del país, la inmensa mayoría de los ecuatorianos de bien, se regocijaban por haber llegado a un acuerdo que va a aliviar la situación económica de este país y de sus habitantes, también se oyeron llantos, lamentos y crujido de dientes por parte de un sector político perfectamente identificado que quería, tal como quiso en octubre pasado, que el país cayera en el caos para ver si eso deriva en la constituyente de la impunidad, que es su sueño dorado. Alguien incluso llegó a comparar los bonos con autos usados. Fue verdaderamente sorprendente eso. Pero en fin, hoy vamos a hablar con tres personas que conocen el tema. Pablo Lucio Paredes sonrió de eso, parece que sabe a quién me refería, a quién hice esta comparación entre bonos y autos usados, que fue una cosa verdaderamente graciosa. Ministro, buenas noches. Empiezo con usted, pero más que graciosa, penosa. Penosa. Exactamente. Hay dos preguntas básicas, pero la primera es, ¿esta fue la mejor renegociación posible? Y la segunda, que es el tema de este panel, ¿y ahora qué? Pero quiero empezar con todos los panelistas con esa primera pregunta. ¿Esta fue la mejor renegociación posible? Buenas noches. Gracias, Jorge. Un saludo a Alberto y a Pablo. Agradecerles por esa foto que me han puesto ahí, que obviamente está con menos peso y un poco menos de ojeras también dentro de todo este trayecto a la presentación. Yo sí creo que fue la mejor negociación posible.
Creo que dentro del contexto fue una negociación que superó muchos desafíos, que muchas veces no están solamente materializados en la parte cuantitativa. Es decir, eh, por ejemplo, el hecho de haber cerrado tan rápido la negociación es un valor, ¿no? Es un aspecto de orden cualitativo más que cuantitativo. El hecho de haber obtenido una votación tan alta es un respaldo mayoritario a lo que hizo el Ecuador. Y el hecho de poderle demostrar al país que la responsabilidad, aunque tenga un costo político, rinde frutos, es realmente, al menos en mi opinión, tal vez el mayor valor de esta reestructuración. ¿Por qué? Porque cuando uno procesa reformas estructurales o intenta procesar reformas estructurales, es muy difícil convencer a la ciudadanía de el valor de estos, porque toman tiempo. Digamos, una reforma energética en subsidios, una reforma laboral, una reforma a la seguridad social, son cosas que toman tiempo para demostrar su valor material, digamos, muy objetivamente hablando. Y en este caso, la decisión que tomamos en marzo, que fue ampliamente criticada, fruto de las circunstancias que vivía el país, nos demuestra hoy rápidamente, después de 5 meses, 6 meses, que es bueno para el país en general cumplir con sus obligaciones, respetar los acuerdos, demostrarle al país seriedad y buena fe. Ya en lo material, Richard, obviamente. solo permíteme agregar algo a propósito de lo que tú dices, porque yo creo que todavía hay mucha gente, un grupo de gente en el país que cree que no es así. Y es el hecho de enfrentar las deudas de manera seria, como yo estoy seguro lo harían el 90% de los ecuatorianos en su vida personal. Es bien importante. Yo creo que todavía hay gente, desgraciadamente, que cree que lo que se hizo en el año 2009, que fue tratar el tema de la deuda, digámoslo de esa manera, a la patada, el Ecuador mandar al diablo a todo el mundo, decir yo pago esto y si no les gusta, pues allá vayan a ver qué es lo que hacen. Yo creo que eso tuvo un enorme costo para el Ecuador en los últimos 10, 15 años. Entonces yo creo que hay que decirlo claramente, ¿no? El hacer las cosas con responsabilidad es bastante más difícil, pero bastante mejor que simplemente tratar de votar las cosas y decir, mira, las deudas yo pago como yo quiero, me ahorro plata, etcétera. Al final el costo para el país es mucho mayor, como lo vimos en el del 2009 en adelante. Solo quería precisar eso. Y me parece muy bien, Pablo, porque mira, al final del día estas decisiones son tan complejas que las cimientas sobre la base de los valores que te motivan y tus principios. Es decir, en ese momento, en esas circunstancias, había gente muy seria, muy profesional y con alta credibilidad que no estaba seguro de que lo mejor era el pago, porque no tenía toda la información y creía que nosotros podríamos diferir el pago. Pero materialmente no estaba más allá de la parte jurídica. Decía, bueno, no calza en este momento hacer este pago. Claro, cuando ya le explicas, dicen, está bien, hiciste el pago. Pero esa gente dudando, por otro lado, obviamente, gente también seria diciendo, hay que pagar. Es normal y es natural que dudes no del valor, pero sí del efecto de la decisión y de qué va a traer en adelante. Porque posiblemente había un escenario, menos probable para mí, pero que nos vaya mal en la negociación y no podíamos demostrar lo bueno que era ser responsable. Era un escenario. Es decir, estábamos tomando una decisión cimentada en el valor. Y hay una historia muy bonita que la cuenta Michelle Obama, en la que ella dice que cuando te topas con este tipo de circunstancias en las decisiones de la política pública, cuando ya no tienes nadie más que la pared detrás, tú tienes que tomar la decisión cimentada en tus valores. Es decir, y al final del día, bueno, cada cual sabrá cómo ordena sus deudas. A mí no me gusta estar debiendo, ni estar de tramposo, ni estar pasándomelas de vivo, creyendo que le voy a decir al banco, no te pago, pero ¿sabes qué? Me vas a dar más plata, o te debía 10,000 y ahora te voy a pagar 5,000. Eso no sucede, y así, o en la tienda de la esquina, para no irnos muy lejos, o quién de los empresarios, porque este foro atiende mucho empresarios también, ¿quién de los empresarios le presta al cliente que no regresa sino en 6 meses con la deuda impaga? No existe eso. Entonces, materialmente no había forma de sostener esa decisión. Pero al final del día es un tema de valor. Entonces, yo sí creo que fue una muy buena negociación
Jorge, y cierro con esto, ya pasaremos a los números, pero a mí me gusta mucho más pensar en que esto va a dejar cimentado en mucho ciertas cosas que no se van a poder mover. Por ejemplo, en Colombia, hablar este momento de un default es una locura. En Perú, hablar este momento de un default es una locura. O sea, es que son discusiones que ya rebasaron esas sociedades. Y yo creo que con esto, si el año próximo a alguien se le ocurre decir vamos a defaultear la deuda, la gente va a decir espérate un ratito, si hay otra alternativa. Si hay otra alternativa. Entonces, hemos dejado cimentado eso, Jorge, que para mí es lo mejor de la negociación. Alberto, ¿qué dices? Coincido totalmente que la importancia de esta renegociación es inclusive simbólica. Es una demostración de que la responsabilidad, que podemos ser responsables, que como país podemos volver a actuar de manera adecuada, y el gran desafío es llevar esa responsabilidad al resto de las actividades, porque al final del día la renegociación de la deuda hemos atacado un síntoma, una fiebre de un paciente que tenía una fiebre muy alta y que teníamos que controlar esa fiebre, pero ahora tenemos que atacar la infección. Y el origen de la infección es ese exceso de gasto permanente que empezó en 2013 con un precio del petróleo de más de $100 por barril. Empezamos una carrera de acelerado endeudamiento, no había dinero que alcance. Y lamentablemente la administración pública ecuatoriana, desde la bonanza, estuvo basada en la miopía y en el cortoplacismo. Vivir al máximo hoy, que viva la fiesta, el día de mañana ya se verá. Y lo que sucede normalmente es que los políticos del día de mañana ya ni siquiera están, tienen exilios dorados y ya no se preocupan y pueden criticar a quien le dejan los problemas. Pero al final del día lo que tenemos que desterrarle a la administración pública, y es el desafío pendiente todavía, es ese cortoplacismo. Y ese cortoplacismo está presente en la administración central, en la administración del IES. Eso es algo que no se elimina de la noche a la mañana. Todas las instituciones del Estado en sí fue administrado de tal manera que comenzó a repartir beneficios alegremente, pero insosteniblemente. Y estamos viviendo ahora las consecuencias. Un Estado que en medio de la pandemia no tiene recursos para poder ayudar a que las empresas no cierren, no quiebren, a que puedan pagar nóminas, como sucede en todos los países del mundo, que todos ayudan a poder darles un respiro al sector productivo para evitar despidos. En el Ecuador no hay esa oportunidad y el Estado más bien busca recursos. ¿Cómo financiarse? Porque el Estado en sí no tiene recursos. Entonces, el gran desafío, yo creo que viene después de desterrar esta miopía y cortoplacismo de toda la administración pública, poner en orden las cuentas y volver a reinstaurar la responsabilidad de la administración pública. Sí, yo quiero agregar, ya que estamos en el tema de Pablo. Sí, ya que estamos en el tema de la responsabilidad, y que como dice Alberto, vamos a tener que aplicarla en muchos otros temas que espero que podamos conversar hoy, que van desde el mercado laboral hasta la seguridad social, hasta el ajuste y ordenamiento del Estado, en fin, tantas cosas. Pero quiero recordar una cosa bien importante, y es que en el Ecuador creamos fondos de ahorro al inicio de la dolarización, hace casi 20 años, la ley debe haber sido hace 18 años aproximadamente, y si nosotros en los años de bonanza hubiéramos ahorrado solo el 3% del gasto de todo el Estado, el 3%, no el 10, no el 20, el 3% del gasto del Estado, eso hubiera significado agregar $1.000 millones cada año a un fondo de ahorro y de emergencia. 1.000 millones al año en 10, 12 años significaba tener 10, 12 mil millones en ese fondo de ahorro. Entonces, hagamos la pregunta ahora, que hemos tenido que caminar en la renegociación, que vamos a tener que seguirnos endeudando, en fin, una serie de cosas. ¿Qué hubiera significado tener esos 10 o 12 mil millones en un fondo de ahorro y emergencia? ¿No? Hubiera cambiado completamente la percepción y la película, y eso implicaba gastar 3% menos. Y no significaba dejar de hacer educación, dejar de hacer salud, dejar de hacer una serie de cosas. No, significaba reducir el despilfarro, el mal gasto, la corrupción en 3%. ¿Sí? Eso es lo que significaba. Y entonces hay que pensar que cuando uno hace mal las cosas y no es responsable,
acaba pagando el precio de esa irresponsabilidad. Entonces, este es uno de los grandes desafíos del Ecuador hacia el futuro, es hacer un poco mejor las cosas, ¿no? Y creo que el tema del fondo de ahorro es un ejemplo de eso. Y la segunda pregunta, Richard, Alberto, Pablo, era, ¿y ahora qué? Mira, Jorge, yo creo que los desafíos del país son enormes. Un error muy grave, bueno, minimizar los errores, y ahora qué, minimizar los errores y aprovechar las oportunidades, pero dentro de la minimización de errores, lo que no puede pasar es que caigamos en el espejismo de creer que ya están solucionados todos los problemas, o de creer que hay más plata. No hay más plata. O sea, el problema estructural se mantiene del país y va a tardar años en recuperarse. Claro que es una buena noticia, primero porque nos quita un nubarrón que teníamos todos al frente, nos genera más certidumbre en el mediano plazo, los agentes económicos sienten que tienen una expectativa mejor, pero no podemos caer en un espejismo de que vamos a tener más recursos este momento con la renegociación. La renegociación alivia los flujos. Y eso por un lado. Y por otro lado, como decía, los desafíos del país son enormes. Alguien me preguntaba en una entrevista sobre el acuerdo con el Fondo Monetario y me decía, bueno, es que asustan los ajustes del Fondo Monetario. Yo le decía, no, debería asustarnos la, el nivel de los desequilibrios que tenemos. Y por el lado fiscal hay un desequilibrio muy grande. Y yo todavía creo que el país tiene muchos desafíos. Creo que sí hay que empezar a hacer una discusión mucho más rigurosa y mucho más específica sobre este tema del gasto estatal, porque hay restricciones materiales, no las estoy justificando, creo que es parte del debate, pero tú tienes una masa salarial donde cerca del 90% está en salud, en seguridad, en educación, en policía. Entonces, hay que preguntarse como sociedad llegar a un acuerdo. Bueno, ¿qué hacemos con eso? Yo tengo mi punto de vista, pero creo que ya en este momento debe, sobre la base de lo que está viviendo el país, ante una transición electoral, hay que empezarse a preguntar estas cosas, pero con mucha, digamos, afinando el lápiz, ¿sí? Por el otro lado tenemos a los GATS, decía Alberto, no es un problema solamente del gobierno central, no, también es de los gobiernos subnacionales, también el desafío está en la seguridad social. ¿Qué va a pasar con los GATS? Hoy con los GATS tenemos un atraso, yo me reúno con ellos y me dicen, claro, ministro, lo que pasa es que nosotros queremos que se ponga de acuerdo con nosotros como se ha puesto con ustedes, de acuerdo con los tenedores. Yo les digo, por supuesto, la gran diferencia es que ellos estuvieron dispuestos a ceder. Cuando uno se siente en una mesa a negociar, tiene que estar dispuesto a ceder, porque lo otro es una posición de exigencia e intransigencia. Entonces, si dicen los GATS que quieren la renuncia del ministro y que van a paralizar sus ciudades, sus provincias, entonces no es una posición de buscar un acuerdo, pero también les he dicho, vayan a ver su gasto, porque tienen gastos onerosos en salarios, gastos corrientes, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que hay que zafarse un poco de muchas ataduras que por momentos creo que a las derechas y a las izquierdas los obligan a ponerse en una facción muy limitada de un matiz de cosas en las que tenemos que ponernos de acuerdo. Y la otra es que hay que seguir con las reformas estructurales, y con esto cierro, Jorge. El tema de la banda de precios de combustibles está avanzando, avanza bien, no es lo perfecto, no es lo ideal, hay muchísimo por hacer, pero ojalá que en algún momento ya podamos tener la liberalización completa de los combustibles. El país necesita una reforma laboral, el país necesita una reforma a la seguridad social, necesita ampliar su base de protección social, necesita todavía dar mejores señales y más señales al mundo para poderse abrir a la inversión externa. Necesitamos seguir abriendo las puertas de los socios con los que nos relacionamos. Yo creo que se ha avanzado mucho en este gobierno, puedo detallarlo, pero creo que falta todavía mucho por hacer. Y eso, en mi opinión, es resultado de que el problema es de una magnitud muy grande y que va a tomar como sociedad, hablo, no como un gobierno u otro, pero como sociedad nos va a tocar
digamos, nos va a tomar mucho tiempo recuperarnos ya del golpe que teníamos por los 10 años del socialismo del siglo XXI, y ahora porque ha sido difícil revertir la tendencia y nos cae en medio de la reversión de la tendencia la pandemia, que es un hecho sin precedentes para el país. Lamentablemente, el daño que nos ha causado este socialismo del siglo XXI es muy grande, y eso me llama a mí, me preocupa sobre todo que como sociedad no entendamos la magnitud del problema y no entendamos además que necesitamos acelerar el ritmo del ajuste. Yo veo con preocupación que se establezca, por ejemplo, en la reforma reciente al Código de las Finanzas Públicas, un plazo para poner en orden las finanzas públicas de 12 años, en el que la deuda volverá a los niveles establecidos inicialmente. Un plazo de 12 años es un plazo demasiado extenso. Ya llevamos 5 años de ajuste y estamos pidiendo 12 años más, es decir, 17 años, 2 décadas, una generación perdida es lo que vamos a vivir, y eso no podemos permitir como sociedad. Como sociedad tenemos que enfrentar el toro por los cuernos, tenemos que entender que hay que ajustar, acelerar el ritmo del ajuste, porque el ajuste fiscal tan lento, al ritmo de tortuga, es perverso con los ciudadanos, especialmente con los más pobres, los que no encuentran un empleo, los que perdieron el empleo, esos 400,000 ciudadanos que han perdido un empleo de 2014 acá y que no encuentran un empleo. La producción se mantendrá relativamente estancada, minúscula creación de empleos, falta de oportunidades. Eso hay que cambiar, y eso se cambia acelerando el ritmo del ajuste. Y aquí, para poder acelerar el ritmo del ajuste, yo creo que tenemos que partir de 3 conceptos básicos. Del uno, tenemos que priorizar en el gasto público. Esa es la única salida, porque hasta ahora, tanto el gasto público de la bonanza como la Constitución plasmaron que los recursos fiscales son ilimitados. El Estado puede hacer todo. Tiene más sombreros que un expresidente que teníamos, que tenía muchos disfraces. El Estado también tiene todos. Pues es de aviación, es banquero, es de telecomunicaciones, de lo que quiera. El Estado está en todo. Y al final del día, lo que sucede con un Estado que gasta en todo es que no le alcanza para nada, no le alcanza para lo importante. Entonces yo creo que el primer acuerdo que tenemos que llegar a nivel nacional es priorizar el gasto en el ciudadano, invertir en el ciudadano. ¿Y qué es invertir en el ciudadano? Invertir en salud, educación, seguridad. Eso me parece que es prioritario. Un Estado banquero, por más que sea un banco bien manejado, no es prioritario, no es invertir en el ciudadano. Y así tenemos que revisar uno a uno los gastos del Estado para poder priorizar los recursos, garantizar de que sí haya recursos para lo verdaderamente importante y reducir o eliminar todo lo demás. Segundo concepto, calidad del gasto. Tenemos obras sobredimensionadas, y eso nos dejó el socialismo del siglo XXI muchísimos ejemplos, obras que no necesitábamos. Y el tercer tema es transparencia. Transparencia porque estamos inundados de corrupción. El mismo expresidente Correa reconoció que dejó el arca abierta. Tenemos que cerrar esa arca. Tenemos que cerrarla eliminando estas opciones de contratación a dedo, la contratación sin licitación entre empresas públicas. Tiene que volver la transparencia para el manejo de los recursos públicos. Entonces, priorización, calidad del gasto y transparencia es fundamental para poder escoger qué reducir y con qué nos quedamos, lo que realmente le dé un beneficio al ciudadano. Perdónenme que intervenga en una conversación entre ustedes técnicos, pero quiero hacer una acotación precisamente porque a ustedes, los técnicos, se los suele acusar de que dicen las medidas que hay que adoptar técnicamente hablando son estas, pero muchas veces no toman en cuenta en su análisis las dificultades políticas que esos ajustes conllevan. Por eso les pregunto, técnicamente las medidas que acaba de mencionar Alberto parece que son impecables, difícil objetarlas, pero ¿son políticamente posibles más ahora con un gobierno políticamente débil en una época de transición? Mira, Jorge, si es que la política obviamente es un tema difícil, es difícil de hacerlo. Cuando uno habla desde afuera es más fácil que estando adentro. Pero como país no podemos tampoco dejar de hacer las cosas que hay que hacer.
Y me voy a referir a, digamos, a los próximos 12 meses. Luego vendrá más adelante los grandes temas de mediano plazo, pero yo creo que hay cosas fundamentales que entender en este proceso de los próximos 12 meses. Tenemos el tema de la deuda. Ha habido la renegociación de los bonos, que como se ha dicho y le hemos dicho muchas veces, es de gran calidad. Hay el tema de la China, donde estamos renegociando los pagos anteriores y buscando nuevos recursos, y tenemos con los multilaterales que conseguir nuevos recursos. Es decir, todo el paquete deuda nos va a aportar nuevos recursos, unos de renegociación y otros de nuevos fondos. Y una pregunta fundamental es, esos recursos que vamos a recibir, ¿a dónde van a ir? Y hay dos lugares donde pueden ir, digamos, resumiendo. El uno es a financiar el presupuesto normal del Estado, llamémosle así. La una es el presupuesto y el otro es lo que yo llamo el fondo de crisis frente a la pandemia, es decir, apoyo a las familias, apoyo a las empresas, etc. Entonces hay los dos. Y entonces esos recursos, si es van a acabar yendo a eso, a seguir financiando al Estado. Y no van a ir al fondo de crisis, que es la gran prioridad del momento. Por eso, junto al tema de deuda, tiene necesariamente, más allá de las limitaciones políticas, tiene que haber un ajuste fuerte en estos meses, no de aquí a 3 o 4 años, sino en estos meses del gasto público, para que esos recursos no vayan a financiar lo mismo, y como ha señalado Alberto, una serie de gastos inútiles, no prioritarios, etcétera, sino que se pueda atender las necesidades de la pandemia, ese fondo de crisis. Ese es un tema absolutamente fundamental que tenemos que tener los ecuatorianos, si no, nos vamos a encontrar de aquí a unos meses que hemos seguido financiando una cantidad de gastos del conjunto del Estado que no son los prioritarios y los más útiles. Ese me parece que es un tema que tenemos que tener absolutamente claro, y es más, yo creo que el fondo de crisis, tal como está diseñado, estructurado, informado, etcétera, no es un fondo suficientemente claro. Incluso en la propia ley no es claro. ¿Cuánto dinero va a ir a ese fondo? ¿Para qué va a ser utilizado exactamente? No es un fondo claro. Al menos los ecuatorianos no lo conocemos. Y yo creo que tiene que haber una enorme claridad en qué recursos van a ir, para gastar en qué, para ayudar cómo a las familias, para ayudar cómo a las empresas y tener un fondo muy sólido. Ese yo creo que es un tema fundamental de estos próximos meses, es decir, la combinación deuda, fondo de crisis y reducción de los gastos estatales que no son prioritarios. Eso me parece un camino indispensable. Mire, para romper un poquito digamos, la dinámica y tratar de ir a la conversación que nos proponía Jorge, yo creo que usted, Jorge, tocó un punto fundamental en el que los economistas sí nos perdemos. O sea, aquí hay un error, y con todo el cariño y aprecio que yo les tengo a los panelistas, pero los desafíos políticos no pueden quedar de lado. O sea, yo creo que, y por eso me gusta escucharle a Alberto cuando dice como sociedad tenemos que, no como gobierno, como sociedad. O sea, esto es un cambio de chip de la sociedad. Voy a poner algunos ejemplos, desafíos con los que yo me he topado. Liberalicemos los combustibles. Le pregunto a Alberto y a Pablo. Sobre 10, ¿cuánto es técnicamente y económicamente hablando la medida de liberalizar los combustibles? 11 sobre 10. O sea, esto es el sueño de todos los economistas. Dicen, tenemos un mercado libre, transparente, sin contrabando, etcétera, etcétera, etcétera. El desafío político, bueno, ya lo vivimos. Alguien dirá, sí, es que no comunicaron bien, es que no negociaron bien. Bueno, después de la guerra todo el mundo es general, y eso es así. Pero el gobierno tuvo la decisión y la voluntad política de liberalizar los combustibles, algo inédito. Y el desafío político fue enorme. Entonces, no estoy poniendo ninguna justificación en el camino. Solamente quiero llevar a la reflexión de que el momento del país nos obliga a buscar salidas que tengan viabilidad política. Cuando la ley te dice, señores, este es un pastel para las universidades, y si los ingresos bajan, el pastel va a ser de este tamaño. Se hizo bien la ley, yo creo, es una ley sensata. Señores, si ustedes tienen una asignación en función de los ingresos que tiene el Estado
y esos ingresos se han visto reducidos porque hay una crisis como la que vivimos y ajustas ese presupuesto a una nueva realidad. Pero ¿qué tienes en la calle? Marchas, la Corte Constitucional presionada, o sea, es un desafío político. Ojo, ahí está. Y la Corte nos dijo, señor, revierta la decisión hasta que tomemos la decisión. Medida cautelar. Una Corte que en mi opinión es de primera la que tenemos en este momento, pero igual, toma una decisión y dice, bueno, señores, ¿qué hacemos? Te vas para atrás. Entonces, en mi opinión, hay una cosa que dijo Alberto que a mí me gustó, y es que ¿dónde está el origen de este tema? ¿No es cierto? Él hablaba del cortoplacismo. Yo creo que este socialismo del siglo XXI engloba muchos antivalores. El cortoplacismo, la falta de ética, digamos, una visión muy parroquiana de las cosas, etcétera, etcétera. Pero creo que la sociedad hoy, Jorge, a mí me preocupa mucho que se está polarizando nuevamente. Recibió el presidente Moreno una sociedad muy polarizada, descomprimió esa polarización y hoy veo nuevamente una polarización que no nos lleva a ningún lado. Esto de que el Estado obeso, que despilfarra, y el otro, porque hay los otros también, y eso no nos podemos olvidar, que dice el empresario ladrón y explotador. ¿No es cierto? Hay de los dos, y los dos están en las redes. Pero si uno logra entender que hay un Estado que tiene que reducirse, que tiene que optimizarse, por supuesto, pero que tenemos que hacerlo ya sobre una base de proyección de largo plazo, con números, etcétera. Siempre hay, por principio, opción de optimización. Ya hay que cerrar algunas empresas públicas, y hay que seguir en ese camino. Pero insisto, ¿dónde está el grueso? Entonces, pasemos a discutir qué hacemos con la educación, la salud, militares, Fuerzas Armadas, policía, porque ahí está el grueso. Allí está el 90%. Entonces, tú puedes eliminar el 10%. Pero allí está el grueso. Entonces tenemos que meterle cabeza. Y luego está la calidad de ese gasto. Porque yo puedo decir, como sociedad estoy dispuesto a que se gaste en eso. Calidad, allí creo que el país tiene muchos desafíos todavía por delante. Entonces, yo sí creo, Jorge, que este tema es muy importante, saberlo leer en función del momento que vive el país. Cuando intentamos pasar una reforma laboral, por el lado de la ley humanitaria, hubo partidos y personas que uno no creería que se opusieron a una reforma laboral. Esa es la realidad. O sea, tenemos una asamblea. Me preguntaba alguien en el chat, ¿por qué no dejan entrar a la banca extranjera? Bueno, porque en la reforma que planteamos en octubre no nos dejaron. Fuimos al Congreso con esa reforma, para que podamos tener estándares mucho más elevados, para que pueda existir independencia del Banco Central, etcétera, etcétera. Y se cerró la puerta en el Congreso. Entonces, no es solamente cuestión del Ejecutivo, tampoco del Legislativo, tampoco de los analistas. ¿Sí? Como sociedad, hoy tenemos que lograr unos mínimos de hasta dónde podemos hacer, porque tenemos objetivos compartidos, digamos, reducir el gasto. Richard, yo levanto la mano. Siguiendo con el tema de conversación, entonces tenemos, yo entiendo perfectamente las limitaciones políticas, porque además sí he estado en actividades gubernamentales y lo entiendo, pero eso no le quita que entonces si no lo podemos hacer, y eso es muy grave que no podamos hacer todos juntos, entonces tenemos que estar claros que todo el esfuerzo que estamos haciendo de renegociación de los bonos con la China y los multilaterales, una parte esencial de ese dinero va a seguir financiando la misma o casi la misma estructura estatal, cuando nosotros sabemos que hay necesidades ahora por la pandemia que son prioritarias, que es la atención a las familias y a las empresas vulnerables frente a la crisis. Entonces, ese es un tema fundamental que tenemos que decidir. Si no lo hacemos, si no podemos reducir el gasto público, entonces estemos conscientes que todo ese esfuerzo de deuda lo que va a hacer es mantener el financiamiento al mismo Estado. Y eso como ecuatoriano, y siendo parte de una sociedad que no quiere tomar decisiones, está bien, pero tenemos claros que ese es el camino que estamos tomando y es un mal camino. Sí. Porque la prioridad debe ser financiar el fondo de crisis a las empresas y a las familias. Ese es el tema fundamental. Lamentablemente, esa es la tragedia de la política en el Ecuador, en donde la política, al final del día, aplaudimos al más irresponsable.
el más gastador, el que más reparte bonos, pero no el que nos garantiza sostenibilidad. Y eso al final del día termina haciendo daño a los ciudadanos. Yo creo que tenemos que insistir, al final del día esto se soluciona con educación. Tenemos que madurar como sociedad. Hay una realidad económica, el Estado no tiene recursos, todos quieren vivir del Estado, esa es otra realidad, todos quieren de alguna manera tener una prebenda, un beneficio, y al final del día no hay los recursos para todos. Entonces la realidad económica va a superar cualquier objetivo político, porque uno dice políticamente mejor no hago nada porque me van a caer encima. Pero al final del día hay una realidad económica que va a terminar, al final del día va a terminar incluso reduciendo el gasto público, pero de otra manera. Hay dos opciones de reducir el gasto público: no hacer nada y se reduce de manera desordenada, como se va apagando, implosionando el Estado, que es lo que estamos viendo ahora, un Estado que implosiona. Comienza a faltar recursos para pagar a profesores, a médicos, todo comienza poco a poco a desbaratarse. La otra alternativa es hacerlo de una manera proactiva, y para eso se necesita, definitivamente el tema político es crítico, y se necesita llegar a estos consensos a nivel de la sociedad de las medidas que hay que tomar. Y para eso yo sí creo que hay que derrumbar algunos mitos. Ese mito de que en el Estado todos son profesores y todos son médicos no es verdad. Los egresos de personal en salud y educación son de apenas 55% de la nómina del Estado, otro 13% es la policía, y por otro lado, cuando decimos son egresos de salud y educación, hay que ver cuántos son realmente profesores o cuántos son médicos y cuántos son administrativos. Siempre hay campo para optimizar. Tampoco creo que sea verdad que no hay de dónde reducir el gasto. Si vemos a nivel de gasto global, no solamente en personal, en educación se destina el 14% del presupuesto. En educación y salud en conjunto es 22% del presupuesto. Bueno, podemos revisar, hay que revisar ahí que realmente esté llegando donde debe llegar, y los 26.000 millones restantes también tenemos que revisar. Yo creo que el Estado debemos partir de un consenso de cuál es el objetivo, un objetivo claro. Objetivo: el Estado, sus escasos recursos, debe utilizarlos para invertir en el ciudadano. El Estado no tiene por qué hacer una hidroeléctrica, no tiene por qué hacer una carretera, eso se puede hacer con recursos privados. Tiene que hacer lo que no va a hacer el sector privado, porque los recursos estatales son muy escasos, entonces hay que utilizarlos en lo que el sector privado no va a hacer: salud, educación, seguridad. Y después hacer esta reorganización, esta reingeniería, para tener una estructura adecuada para poder cumplir esos objetivos. Igual que una empresa privada, cuando se pone unas metas, se estructura para conseguir esas metas. Necesitamos reestructurar el Estado nuevamente en base a estos objetivos muy bien focalizados de cuáles son nuestras prioridades. Si no lo hacemos, lo que veremos es que el ajuste igual se va a producir, pero de manera desorganizada y con muchísima violencia en la sociedad. Y yo creo que eso es hacia donde nos estamos encaminando. Les interrumpo un segundo simplemente porque Mercedes nos va a recordar, y le va a recordar al inmenso público que tenemos de este momento, quiénes son nuestros o sus patrocinadores. Mercedes, por favor. Este panel es presentado por Telefónica Business Solutions. El mundo cambió y la transformación digital va de la mano con tu negocio. Telefónica Business Solutions tiene las herramientas de productividad para potenciar tu empresa. Solicita asesoría en empresas.telefonica.com.es. Telefónica Business Solutions, soluciones digitales para poner a un país de pie. Alpha Builders, innovadores, estrategas y creadores de las más rentables oportunidades de inversión inmobiliaria en la zona con más alta plusvalía de Quito, para la nueva generación de inversionistas del futuro. OLX Autos, la plataforma líder en compra y venta de automóviles en Ecuador. Muy pronto podrás comprar un vehículo usado con la misma seguridad, facilidad y confianza de un vehículo nuevo. Hormigones del Valle, 30 años de experiencia a su servicio, que como siempre nos traslada el valioso mensaje de que a la construcción la reactivamos juntos. República del Cacao, visita sus chocolate boutiques en Mall El Jardín, Plaza Foch y Escala Shopping, o aprovecha su nuevo servicio de delivery visitando republicadelcacaodelivery.com, que te lleva el chocolate fino de aroma a casa. Banco Pichincha.
agradece a todos los que se han unido a la causa Sumar Juntos de Banco Pichincha. Banco Pichincha en confianza. Gracias, Jorgito. Muchas gracias, Merce. Ministro, le voy a leer un mensaje de uno de los cientos de espectadores que están viendo este panel con mucha atención. Dice: señor ministro Martínez, totalmente de acuerdo con la seriedad que se debe tener al momento de pagar las deudas. Como proveedor del Estado, considero que tiene el mismo respeto por la deuda que mantiene con mi empresa y las personas que de mi empresa dependen, y los cientos de empresarios que están quebrando por la falta de responsabilidad que nos muestra hasta el momento. ¿Cuándo nos pagan? ¿O las deudas de los acreedores extranjeros merecen más respeto que sus compatriotas microempresarios? Mire, voy a un tema conceptual y luego al tema específico. El concepto. El hecho de que el Estado haya tenido una participación tan abrumadora y haya crecido de una manera tan grande durante los 10 años de la revolución, del socialismo del siglo XXI, dejó muchas distorsiones. Y esta es una de ellas. Yo recuerdo cuando trabajaba en el sector gremial que un empresario del sector textil se acercó y me dijo: mira, ¿qué puedes hacer? ¿Cómo puede ayudarme la Cámara? Dame un consejo porque el Estado me debe. ¿Y qué puedo hacer? Decía: el único consejo que te puedo dar es que tienes que diversificar tu riesgo y tienes que, en la medida de lo posible, tratar de ser competitivo, no a costa del Estado. Entonces, ojo, no es la respuesta, señor, estoy haciendo una reflexión de fondo. El sector privado no puede depender del Estado. Entonces, aquí hay un problema estructural que tiene que resolverse, ¿no? Y que el sector privado, ni por la vía de subsidios, ni por la vía... No, esto no está bien. O sea, el sector privado tiene que moverse por su cuenta y riesgo. En el tema concreto, lo que hemos planteado nosotros es, al igual, y no bajo ningún concepto, al señor o señora que preguntaron, que hizo la pregunta, bajo ningún concepto los acreedores externos tienen más valía que un proveedor local. Eso no funciona así, al menos desde mi punto de vista. Pero lo que hay que entender es que hay, digamos, hay opciones para saberse manejar. Los acreedores externos, no nos olvidemos que les estamos dejando de pagar por 5 años de capital, les estamos dejando de pagar 2 años de intereses, 11,000 millones que iban a cobrar en los próximos 5 años no los van a cobrar, les estamos reduciendo a la mitad. Entonces no es que son privilegiados. Se hizo un pago, que fue el pago de marzo, pero de allí no hemos pagado un centavo más. O sea, y hemos recibido casi 2,000 millones de dólares. Entonces, no simplifiquemos tanto las cosas, no las llevemos al campo del lugar común. Pero por el otro lado, ¿qué digo con esto, Jorge? Que el tema es complejo, el de los proveedores, por supuesto, y nosotros tenemos que ir pagando y tenemos que ir destrabando, vamos priorizando sectores. Todos los días estamos en esto, despachando cientos y miles de pagos de proveedores de insumos, etcétera, etcétera. Pero también hemos hecho planteado una alternativa, que es que varios de esos proveedores, sobre todo los grandes creo que van a estar interesados, puedan tomar papeles del Estado que sean transables, que sean atractivos, porque si le damos un papel que no es atractivo y que sea voluntario además, ¿sí? No es que te obligo a tomar el papel. Voluntariamente tomas un papel, es atractivo, creamos mercado secundario para los bonos de deuda interna ecuatoriana y con eso se hace un papel líquido. ¿Cuál es digamos, cómo lograr que ese papel sea transable? Pues que puedas cumplir varias obligaciones con el Estado con ese mismo papel, cosa que hoy no está clara. Y por eso hemos tenido que estamos trabajando en una consulta al procurador para especificar hasta dónde se tiene que trabajar. Encantado de reunirnos con cualquiera de las personas que están comentando de este tema, diseñar planes de pago, hay asociaciones con las que trabajamos para ir organizando esto de la mejor manera. Y en relación al gasto que mencionaba Alberto, yo nuevamente, insisto, creo que hay que empezar a aterrizar un poco más las cosas en los sectores más complejos, que son los sectores donde mayor gasto hay, en protección social, en bienestar. Cierto es que hay todavía una carga administrativa en salud, eso tiene que
tiene que disminuirse aún más. En educación, de los datos que yo he revisado, hay menos margen en la parte administrativa que en el sector de salud. En el sector de salud sí hay más margen, así como en militares y policía, por ejemplo, allí casi ya no hay margen en la parte administrativa. Y claro, tenemos cifras que ya muestran un cambio de la tendencia. En el año 2019, este gobierno logró cambiar una tendencia. La masa salarial ha venido creciendo desde el año 2000, de toda la dolarización, creciendo en todos los gobiernos, y solamente en el año 2019, ya en el 2018 se estabiliza y en el 2019 cae un poquito. Y este año sigue cayendo. Por ejemplo, el año pasado, hasta la fecha, se había pagado 5.000 millones, tengo las cifras aquí, 5.100 millones prácticamente de gasto en personal, y hoy ya estamos pagando 4.800 y pico. ¿Es suficiente para la magnitud del problema? No, pero también los maestros están trabajando una hora menos, estamos desvinculando personal, se han desvinculado entre el año pasado y más de 40.000 personas. O sea, es el trabajo que se está haciendo, pero va a tomar, yo sí creo que va a tomar tiempo, incluso si tomas una decisión radical y abrupta, creo que nuevamente hay que procesarla desde el punto de vista político. Yo creo que el gran desafío, Jorge, es dejar atrás ese modelo, el modelo del socialismo del siglo XXI. No ha sido fácil y no va a ser fácil, pero centrarnos en ese modelo desde el punto meramente fiscal me parece que es un error. Creo que el presidente ha tomado decisiones que rebasan también esa salida del modelo desde el punto de vista fiscal. Libertad de expresión, llegada a los socios naturales como Estados Unidos, acercamiento a la Alianza del Pacífico, independencia de poderes, que son temas que, aunque parezca que no, Jorge, en el momento de la imagen internacional que construye el país y de la renegociación de la deuda, suman. Alguien dirá, pero estás loco, ¿qué tiene que ver lo uno con lo otro? Bueno, es la credibilidad que le ha puesto el país. Es decir, somos un país serio, abierto al mundo y que queremos esta ruta. En consecuencia, damos una proyección de que estamos caminando por la vía correcta. Y creo que, bueno, de aquí hasta el 2021, que serán las elecciones, creo que el rol ciudadano es buscar la mayor cantidad de respuestas que no suenen al espejismo. O sea, el que venga a ofrecer que va a pagar a los proveedores en 3 meses, que va a solucionar el problema del empleo en un mes, eso no va a suceder. Los desafíos estructurales del país son altos. Ahora, en lo que sí coincido con Alberto es que si alguien entra con un fuerte capital político, tiene que invertirlo rápido. Generalmente los políticos tienden a creer que queman su capital político. Yo lo veo como una inversión, creo que de eso se trata la política, una inversión de capital político para que el país pueda seguir avanzando. Con alto capital político, reformas fuertes durante un año, pero que te permitan reflotar mucho más rápido. Yo soy partidario de eso, pero las limitaciones son las que al final del día están allí, están presentes, y creo que de una u otra manera hemos marcado, al menos desde la política económica del gobierno, una trayectoria. A algunos no les gusta, a otros sí, pero hay una trayectoria en transparencia, hay una trayectoria en materia de subsidios, hay una trayectoria en apertura al mundo, hay una trayectoria en la reducción del gasto público. No desaprovechemos esa trayectoria, que es una trayectoria positiva. Ya discutiremos si está muy corta, muy larga, si es que los desafíos políticos, claro, no los hagan, pero la trayectoria está marcada. Pablo, tú mencionaste que hay que hacer reformas fuertes y rápidas, pero el ministro un poco puso un freno. Dijo, hay consideraciones políticas que hay que tomar en cuenta, que no se pueden descartar por mucho que se quisiera. Planteadas así las cosas, con esa premisa, ¿por dónde empezamos? A ver, como señalaba, yo creo que en este momento y para los 12 próximos meses, hasta el cambio de gobierno, digamos, yo creo que es difícil enfrentar las grandes reformas de las que podemos hablar después. Yo creo que hay que hacer esas 4 cosas fundamentales y que tienen que estar ligadas una con otra. Es decir,
resolver el tema del endeudamiento, que es bonos China multilaterales, tener un fondo de crisis que pueda atender con grandes recursos a las familias y a las empresas, no como un remanente de lo que queda del presupuesto, sino como primera prioridad. Tercero, para lograr esas dos cosas, se tiene que reducir el gasto del Estado en una serie de cosas, y Alberto ha mencionado varios ejemplos, y se lo tiene que hacer. Y el cuarto es el famoso tema del acuerdo entre las partes, de los cuales el gobierno envió varias cosas muy interesantes a la Asamblea, y de la Asamblea salió con una serie de distorsiones, fallas, lados negativos, pero que es muy importante, es decir, que podamos los ecuatorianos en cada ámbito, en el ámbito laboral, en el educativo, en el financiero, podamos negociar entre las partes para encontrar acuerdos que nos permitan caminar adelante y no estar esperando que sea el gobierno que en materia laboral, financiera, etcétera, nos esté dando las instrucciones de cómo resolvemos los problemas entre ecuatorianos. Esos 4 elementos son fundamentales. Pero Pablo, si uno de los 4 no está presente, el paquete no funciona y la recuperación de la crisis va a ser mucho más difícil. Y luego creo yo que para el siguiente gobierno tenemos que enfrentar temas fundamentales y difíciles como el mercado laboral, como la seguridad social, como la apertura al mundo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, esos temas de esos 3 grandes temas, apertura al mundo, mercado laboral, seguridad social, ¿crees que ni pueden ni deben ser tocados por este gobierno? Yo creo que si logramos hacer las 4 cosas que mencioné inicialmente, estamos en el camino de enfrentar el principal tema que tenemos hoy, que es la dura crisis que tenemos. Si lográramos resolver todo, sería maravilloso. Pero para empezar tenemos que resolver esos 4 temas, que es deuda, fondo de crisis, reducción del gasto y acuerdo entre las partes. Y si nosotros mismos, y Richard lo está diciendo y nosotros estamos diciendo, hacer esas 4 cosas políticamente es difícil, bueno, ni se diga las otras. Entonces tratemos de hacer bien hecho esas 4 cosas fundamentales. Lo importante aquí es que el Ecuador lo que necesita es un cambio profundo para poder volver a crecer. Ha acumulado grandes desequilibrios durante una bonanza muy mal manejada. Y sí, ahí tenemos todos los desafíos políticos definitivamente, pero tenemos que hacer esos cambios profundos. Y yo creo que yo agrupo los temas profundos que necesita el país, las correcciones en 3. El primero, hay que corregir incentivos, es un tema profundo. En el Ecuador tenemos unos incentivos que castigan la inversión y premian el consumo. ¿A qué me refiero? La carga, por ejemplo, para dar solo un ejemplo, la carga corporativa en el Ecuador, 25% de impuesto a la renta, 10% de impuesto a los dividendos, 15% participación de trabajadores, total 42,6%. Carga corporativa promedio en la región, 31,6%. Es decir, el mensaje que damos al mundo es, si usted invierte en Ecuador, le castigamos porque usted tiene que pagar mucho, invierta en el resto de países. Para dar un ejemplo, se suma el ISD, una sobreregulación estatal en la actividad emprendedora y demás. Entonces, hay que corregir los incentivos, debemos premiar la inversión. Esa es la base, el ahorro, inversión es la fuente de crecimiento y de bienestar de todas las sociedades en el mundo. Entonces, tenemos que impulsar. Segundo, el tema de competitividad. El país se volvió caro durante la bonanza y hay que corregirlo. ¿Cómo? Abriendo mercados externos, que se ha estado haciendo, eso hay que seguir profundizando, el abrir mercados, internacionalizar el mercado financiero. Todas esas reformas para volvernos en un centro financiero regional. Tenemos todo el potencial. Nosotros deberíamos ser la preocupación de toda América Latina porque los dólares de la región vienen todos al Ecuador. Y lamentablemente se hizo todo lo contrario. Se bloqueó el ingreso de capitales como el impuesto a salida de divisas y se hizo una normativa tan estatista que no hay ningún banco interesado en venir. Tenemos que eliminar la sustitución de importaciones, modernizar la ley laboral, simplificar trámites, entre otros, o sea, devolverle competitividad. Y el tercer gran tema del que ya hemos hablado es solucionar la crisis fiscal. Las 3 cosas tienen que ir en paralelo, corregir incentivos, competitividad y crisis fiscal. Si solo hacemos una parte o si hacemos tan poco de una o de otra, al final del día no vamos a lograr los resultados. Entonces el desafío, yo creo, y es un desafío, esto va mucho más allá del gobierno actual. Estos son reformas grandes que como sociedad, como ciudadanos debemos entender y exigir a los políticos que puedan llegar a acuerdos al respecto, que entiendan la necesidad de cambiar, que no podemos quedarnos estancados con una economía
estancada por 2 décadas y repetir la historia de la bonanza de los 70, primera gran bonanza petrolera, 2 décadas de ajuste económico. Repetimos la historia, segunda gran bonanza petrolera y vamos por el camino de 2 décadas de estancamiento, nueva generación perdida, migración de todos los jóvenes y nuestros hijos sin oportunidades en este país. Eso tenemos que cambiar como sociedad. Tenemos que llegar a esos acuerdos mínimos y pedir cambios profundos. Tengo que hacer en este momento una nueva interrupción, pero volveremos enseguida porque el panel está interesante y hay todavía temas candentes que tocar, Merce. Jabonería Wilson, 75 años comprometidos a ofrecer los mejores productos para el cuidado personal, de la ropa y del hogar. Una empresa 100% ecuatoriana. Cuvier, empresa que apoya la construcción porque es el símbolo de la recuperación del país. Crea medios, publicidad en la vía pública, visiblemente rentable. Holcim, construye Ecuador con un impacto ambiental positivo porque cuenta con productos certificados en carbono neutro y bajas emisiones de CO2. Holcim, juntos construimos el futuro. Fest Green, amplios departamentos con total seguridad y los beneficios del clima y entorno natural del valle. Edificio independiente, ubicado en un exclusivo rincón del sector de Auquichico en Cumbayá. 65% vendido y su entrega octubre 2021. Aprovecha esta oportunidad. Informes al 0999 70 6694. Banco Guayaquil, lo mejor está por venir. Gracias, Jorge. A los tres señores tengo una pregunta del público o una serie de preguntas muy similares del público que dicen cuando empezaba esta epidemia se anunciaron cifras de crecimiento de la economía, de contracción del empleo, que eran verdaderamente apocalípticas. ¿Algo cambia? Es la pregunta del público. ¿Algo cambia con esta renegociación de la deuda? Yo creo, Jorge, que hay un factor clave para, digamos, para ponerlo en contexto esto, y que es las expectativas de los agentes económicos. Creo que sí cambian las expectativas de los agentes económicos y eso tiene una incidencia en la inversión y en el consumo, está demostrado en muchísimos estudios. La velocidad con la que eso termine al final del día en un efecto microeconómico fuerte, depende de muchas otras variables. Pero el año va a ser muy difícil. O sea, el año es un año históricamente muy, muy complejo. No hemos tenido una crisis tan grave como esta, y eso se da por una cosa que muchas veces se deja de lado, Jorge, y que también tiene que obligarnos a repensar un poco las respuestas, ¿no? Es el tipo de shock que ha recibido el país y la economía global. No ha habido un shock de oferta como este. Una cosa es un shock de demanda donde yo soy un productor o un exportador y la demanda empieza a caer y mis ventas bajan, digamos, pero sigo vendiendo, vendo menos que antes. Es un shock de demanda que al final del día en función de que la demanda empiece a recuperar, o puedo trasladar, puedo diversificar, etcétera, etcétera. Puedo idearme formas de ampliar mi cartera de clientes, ¿no? Entonces, eso es un tipo de shock. Este shock de oferta es una cosa nunca antes vista. Es decir, se cerró la fábrica, se cerró el comercio, se cerró la hostería, se cerró todo. Un shock de oferta brutal, y multipliquemos eso por millones de negocios en el mundo y veamos lo que pasó con los países. Tan brutal fue el shock de oferta que los precios, las cotizaciones de los precios del petróleo terminaron en menos $35 en un momento del tiempo. ¿Por qué? Porque los países estaban cerrados y los buques estaban parqueados con el petróleo y no tenían quien les compre. Y salía más barato
pagar para que te compren que seguir estacionado y regresarte con tu buque que seguir estacionado esperando que te compren ese petróleo. Ese shock de oferta es brutal porque hay mucha incertidumbre, Jorge. Primero, sobre una potencial nueva ola de la pandemia. Hay mucha incertidumbre sobre el nivel de contagio, la vacuna, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, dado que el mundo no ha vivido algo así, los canales los canales de transmisión y la respuesta a esos desafíos es enorme. Voy a poner un ejemplo. En un shock de demanda, si se recupera la capacidad adquisitiva, pues bueno, se recupera la demanda. Este momento la demanda de muchos productos y servicios no tiene ninguna asociación con el ingreso. Usted puede tener en su bolsillo, Jorge, $10,000 que no se va a cenar al mejor restaurante de la ciudad. Por una falta, digamos, no está asociado al ingreso en este momento mucha parte de la demanda, y eso está sucediendo. Entonces, cuando la gente dice, pongamos este impuesto más bajo para tal sector, les digo, bueno, lo hacemos, porque el consumo está deprimido, igual no hay sacrificio fiscal, pero la pregunta es si es que eso realmente va a animar la demanda. Entonces, creo que el desafío aquí es ser muy creativos para encontrar las mejores respuestas y garantizar que esos números del 10, del 11% de reducción de ingresos del Producto Interno Bruto a nivel real sean, digamos, los podamos recuperar hacia el próximo año. Las ventas todavía están en valores negativos, inferiores a los del año pasado, pero ya con una brecha menor. El precio del petróleo de alguna manera se ha estabilizado. Yo creo que en los próximos 60, 90 días vamos a tener una economía de alguna manera más estabilizada. ¿Y por qué sí es bueno la renegociación? Porque la llegada de flujos al país es tan importante, más aún en esta crisis, que si no habríamos hecho esta renegociación de manera exitosa, no podríamos garantizar la llegada de nuevos flujos. Y no solamente para el sector público, ojo, sino para el sector privado, que es una de las cosas que no se discute mucho. Pero el momento en que el sector público renegocia su deuda de manera positiva, el sector privado mantiene fuentes de financiamiento abiertas. Pensemos en un banco que se sienta con Citibank en Nueva York y le dice, oye, necesito un crédito de 100 millones y el Ecuador está en default. Citibank le va a decir, no, perdóname, el riesgo de tu país es demasiado alto, yo no te voy a prestar, pensemos en un exportador o un importador. Eso es muy positivo también para que los empresarios puedan conseguir fuentes de financiamiento frescas afuera. Pablo Alberto, ¿qué cambia para el ciudadano común con esta renegociación? Dale, Alberto. Sin palabras, Pablo. No, dale. Mire, yo quisiera agregar en este tema que definitivamente el coronavirus nos agravó la situación de una manera que no habíamos imaginado al Ecuador y al mundo en general. Este ha sido un shock de oferta realmente de gran magnitud y la recuperación también va a ser lenta, porque durante las cuarentenas se consumió el capital de trabajo de los emprendedores, de las empresas. Hay muchas de ellas que no van a poder reactivarse, que han tenido que usar ese dinero para poder sobrevivir. Y entonces la recuperación de todo el aparato productivo tomará su tiempo. Esto será un periodo relativamente largo. Pero lo que sí tenemos que estar claros es que incluso antes del coronavirus, o sea, si hubiésemos tenido este seminario en enero o en febrero, pues estaríamos hablando de los mismos desafíos, porque el problema es que el Ecuador ya venía arrastrando de todos estos desequilibrios de la bonanza, de problemas de competitividad, un tipo de cambio real sobrevalorado, una crisis fiscal que sigue todavía creciendo mientras no se reduzca el gasto corriente de manera significativa. La renegociación definitivamente es una noticia excelente y muy positiva, da optimismo de que se pueden hacer las cosas bien, de que se puede ser responsable,
pero si no corregimos el gasto público, al final del día solo es patear el problema para adelante, posponer una crisis de la deuda unos pocos años más, porque estamos todavía con un nivel de gasto que supera los ingresos, muy agravado por el coronavirus. Definitivamente para este año inicialmente se necesitaban 13.500 millones de dólares de financiamiento. Con la renegociación se reduce esto en 1.500 millones de dólares, es decir, tenemos alrededor de 12.000 millones de dólares de faltante. Y una parte importante es producto del coronavirus. Eso se va a solucionar cuando las cuarentenas hayan desaparecido. Pero seguimos todavía con una necesidad de financiamiento ya independientemente del coronavirus, un hueco fiscal, una brecha que supera los 9.000 millones de dólares, 9% del PIB. Eso es insostenible para cualquier Estado. Entonces, aquí hay que estar muy claros, todo se agravó con el coronavirus, pero antes del coronavirus tenemos una enfermedad grave en la economía ecuatoriana que debemos enfrentarla. Entonces, mi mensaje aquí es para los ciudadanos que debemos entender la necesidad de reformas y de correctivos. Esto no es un resfrío que pasa solo a los 7 días y que solo hay que esperar. Esto de aquí, mientras no tomemos medidas, podemos tomar medidas de ahora, en 5 años, en 7 años, 10 años, esperar 2 décadas para poder poner en orden la economía. Mientras tanto, tenemos una economía con graves problemas, estancada, que no genera bienestar, y por eso es que es tan importante entender que hay que acelerar los correctivos que requiere la economía y respaldar esos correctivos. Pablo. Sí, sin duda ayuda. Hay que estar conscientes que parte de las cosas que hacemos en el país, que es reducir gastos, redireccionar gastos, eventualmente cobrar impuestos adicionales o no, todo eso es pasar el dinero de un bolsillo a otro. Pero nosotros necesitamos recursos externos porque hemos perdido dólares del petróleo, de las remesas, del turismo, etcétera, 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 ¿no? Entonces necesitamos dólares. Y siendo realistas, en este momento la única manera de recibir esos dólares es a través del endeudamiento, es decir, renegociando y consiguiendo nuevos recursos. Y para conseguir esos nuevos recursos, el paso que se ha dado de la renegociación de los bonos es indispensable para ir abriendo las otras puertas. Entonces hay que estar conscientes de las dos cosas. Hay que hacer cosas internas y hay que recibir recursos externos que, siendo realistas, solo vamos a recibir este año a través del endeudamiento. Más allá de que hablemos del posicionamiento estratégico del país, de las líneas grandes para el futuro, de qué vamos a vender al mundo, etcétera, todo es muy importante, pero ahora ese es el camino absolutamente indispensable. Entonces, abre una puerta muy importante, pero detrás de eso, y Alberto ha insistido mucho y es fundamental, tiene que haber las reformas de fondo que tienen que ver con la seguridad social, la competitividad, el mercado laboral, la apertura al mundo, atraer banca internacional al Ecuador, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eso es fundamental. Y todos creo que tenemos que estar conscientes que traíamos esa crisis con la pandemia, se ha agravado y en todas partes del mundo, incluso en países más con estructuras más sólidas que el Ecuador, se está hablando que volver al nivel anterior a la pandemia se va a dar entre el año 2021 y 2022, no en el 2020, no en el 2021, sino del 21 hacia el 22. Y entonces el Ecuador obviamente tiene que hacer muchas cosas para tratar de recuperar el nivel anterior recién hacia el 2021 o 2022 y que eso no se vaya al 2022 o el 2023 o el 2024. Es decir, yo creo, insisto, que hoy tenemos que hacer 4 cosas fundamentales y luego tenemos que atacar las otras cosas de fondo. Deberíamos poder hacer todo al mismo tiempo, pero no lo vamos a poder hacer en el Ecuador real, en el Ecuador político, en el Ecuador en el que vivimos, así que al menos hagamos las cosas fundamentales que nos permiten ir caminando y luego hacer las grandes reformas, pero obviamente luego no quiere decir de aquí a 20 años, el luego quiere decir arrancar en el año 2021. Pero Alberto en su primera exposición dijo esto hay que hacerlo como sociedad y esto después lo resaltó el ministro que había dicho como sociedad. Sin embargo, vimos, y el ministro dio el ejemplo de lo que pasó con la eliminación del subsidio al consumo de combustibles, cuando el gobierno finalmente, con los errores, con las deficiencias, con las insuficiencias que pudo haber cometido en esa medida,
Pero cuando finalmente el gobierno tomó esa decisión, la sociedad se quedó pasiva. Y mucha gente que debería haber apoyado, que debió haber levantado su voz, se quedó callado. Y eso permitió que hubieran los tumultos que hubo, y además que hubo incluso un intento de golpe de Estado que estuvo a punto de terminar la estabilidad política de este país y garantizar la impunidad de los prófugos. Es decir, la sociedad como que en el Ecuador no reacciona y se queja. Somos muy buenos para quejarnos y empezamos los periodistas por serlo así, pero apoyar no apoyamos. Porque yo creo que aquí hay un tema muy importante que nuevamente se centra en los valores de una sociedad. Y es que, digamos, todo lo que merece la pena para todos los que están en este panel ha sido conseguido con esfuerzo. Familia, empresa, trabajo, educación, absolutamente todo necesita esfuerzo. Y eso también la sociedad ecuatoriana tiene que asimilar. Si no asimila la realidad que vivimos, no va a estar dispuesta al cambio. Entonces, es que el gobierno tiene que hacer, es que la asamblea, ¿por qué no hacen? ¿Por qué no les bajan los sueldos a los asambleístas? Ponemos en cero, eso no resuelve un milímetro del problema de fondo. Entonces, es la sociedad realmente, Jorge, la que, o sea, yo creo que aquí la tarea es hacer una labor de pedagogía, si se quiere, muy intensa, de seguir explicándole a la sociedad por qué estamos en este problema, porque claro, es muy difícil transmitir estos grandes conceptos macroeconómicos al día a día del ciudadano, ¿no es cierto? Pero en la parte fiscal, al menos, esto no es muy diferente. Es decir, pensemos en un negocio pequeño que tuvo que cerrarse. Nosotros también tuvimos un cierre del precio del petróleo, de nuestro principal producto, tuvimos un cierre de las ventas que no nos daba IVA como Estado. Nos tocó, igual que los ecuatorianos, ir al banco a renegociar la deuda. Estamos con atrasos, igual que muchos de los ecuatorianos, pero al final del día hay que regresar a ver, y yo en esto sí coincido tanto con Pablo como con Alberto, de que el proceso de optimización del Estado tiene que continuar. Eso es inevitable. Que tiene limitaciones políticas, creo que las tiene. Y esa creo que es la discusión, Jorge. Porque Pablo está de acuerdo que hay que reducir el tamaño del Estado. Yo también estoy de acuerdo. Alberto también está de acuerdo. Bueno, pues vamos ya a la discusión de cómo materializar esa reducción del tamaño del Estado. Fíjese que este momento tenemos el mismo nivel de masa salarial que el año 2016. 2016, ese es el esfuerzo que ha hecho este gobierno. O sea, tomamos 2016, 2017, 2018 todavía siguió creciendo y empezamos a bajar y ahora estamos 2016. ¿Falta? Sí, falta por hacer. Pero yo creo que la trayectoria es positiva. Y allí creo que también el desafío nuestro, a veces los macroeconomistas estamos mucho en la parte fiscal o monetaria o externa. Hay que regresar a ver los desafíos del día a día de la sociedad, Jorge. Porque un desafío es el empleo, por supuesto, pero el otro desafío también es la educación de la persona que no tiene acceso a este momento. Ministro, usted mencionó al paso el tema del IVA y una persona del público dice Colombia ha reducido varios días del IVA al 0% y España al 4%. ¿El gobierno ecuatoriano no ha considerado la posibilidad de hacer algo parecido? Sí la consideramos, Jorge, sobre la base de la experiencia colombiana, pero lamentablemente el marco jurídico no nos dio porque Colombia aprobó hace un par de años, 2 años, una ley que establece esto, que dice que el gobierno podrá escoger cuando considere conveniente vía decreto la reducción del IVA durante 3 días. México también tiene un programa un poco parecido. Yo no soy muy partidario de esas cosas porque creo que lo único que haces es adelantar un poco de consumo, pero al final del día el efecto, digamos, consumes lo que ibas a consumir más adelante, ¿no? Eso es bueno momentáneamente, pero igual lo consideramos como una medida posible de generar un poquito de alivio, de expectativa,
etcétera. Y para eso se necesita tener un marco legal, no se lo puede hacer por vía decreto. Yo sí quisiera agregar algo, disculpa Alberto. Es que más allá de los grandes temas macro, yo creo que hay una cosa que se tiene que entender en el Estado, y eso no es un tema político, eso no es un tema de dinero, se tiene que entender que el Estado nunca, y peor en estos momentos, puede ser un freno a la actividad de la gente. Entonces hay que identificar la cantidad de trámites inútiles que hay para decirle al funcionario público, señor, usted en este momento no le puede estar molestando a la familia, a las empresas con todo eso. Simplemente vean ustedes cuántos juicios coactivos siguen en el Ecuador, que es contra las familias o las empresas, ¿no? Y que le están entorpeciendo en una situación muy difícil. La superintendencia de compañías te exige con multa que hasta el mes de junio o julio tenías que presentar los estados financieros del año 2019, lo cual es un trámite absolutamente inútil que no le aporta nada a nadie. Sin embargo, tenías que hacerlo y si no lo hacías tenías una multa, ¿no? Entonces yo creo que ese es un tema práctico que el Estado tiene que manejar y decir a su gente, vean, hoy solo tenemos que hacer las cosas útiles que ayudan a la gente y no las inútiles que entorpecen. Ese es un tema fundamental que no tiene nada que ver ni con el dinero ni con la política. Y eso se puede identificar decenas de situaciones que afectan a la gente todos los días. Y yo creo que ese es un tema fundamental porque lamentablemente el Estado que tenemos en este momento, ese Estado que gasta más de lo que tiene, que se endeuda agresivamente, se ha transformado en un lastre para la sociedad. Es un lastre pesado de cargar y en este momento está sucediendo ya un tema muy grave, que es el Estado es el gran consumidor del escaso ahorro interno. Al pagar a los proveedores, está compitiendo con las colocaciones de obligaciones que hacen las empresas para tratar de financiarse. Ya no hay quien compre papeles privados porque el Estado es el gran demandante del ahorro interno. Entonces ya vemos cómo el Estado comienza a no solamente a detener, a dañar la actividad productiva porque se consumen los recursos que la actividad privada necesita, mucho más en una recuperación. Entonces, en este momento, ese exceso de gasto está demorando la recuperación después de la pandemia. Por otro lado, hay algunos riesgos importantes, por ejemplo, el pago con bonos, que ahora es un monto insignificante realmente si le vemos en agregados macro. Pero el día de mañana este mecanismo, hay todos los incentivos para que quien llegue a Carondelet el próximo año quiera seguirlo usando y que sigamos tratando de evitar el problema, ya no imprimiendo billetes porque ya esa máquina de billetes desapareció, pero se ha encontrado otra máquina igual de útil que es la de imprimir deuda. Al final del día son sustitutos del dinero que hay que tener cuidado en su uso. Es un camino, yo creo, que no se debe recorrer y que además ni siquiera el SRI está aceptando en este momento esos papeles, de tal manera que se va a forzar a que se usen para transar, porque ¿quién va a tener el músculo financiero para quedarse con un papel por 10 años, por 7 años, por 5 años, ni siquiera por un año? Al final del día, esos papeles van a usar para intercambiarlos por bienes con un fuerte descuento. Entonces, debatamos este punto, perdón, para ponerle también un poquito de picante a la conversación. ¿Queremos o no queremos bonos? Porque te quejas de que los emitamos, pero te quejas de que no los acepte el SRI. Entonces, o sea, yo creo, al igual que tú, que si abrimos una caja de Pandora, esto genera un riesgo. Pero, entonces hay que controlarlo. La ley primero tiene un límite. La ley tiene un límite. Pero segundo, es de libre elección. O sea, es que es de libre elección. Es que es un tema material, Alberto. Y yo encuentro una contradicción en lo que tú dices, porque dices, le quitamos recursos del sector privado. Oye, el sector privado en libre elección puede tomar esos bonos. Los que invierten en bolsa de valores o los que titularizan y logran más financiamiento del sector privado por la vía de bolsa de valores, o los que en este caso escogen. Y ese es justamente, Richard. Perdón, pero los que no quieren bonos, o sea, toca esperar un poco más. Sí, ¿nos gusta eso? No nos gusta, pero es la realidad. Lo que decimos es, tienes un instrumento mediante el cual podemos acordar. Entonces, dices, te debo 10 millones, perfecto. Tanto te voy a dar en efectivo, tanto en CETES y tanto en bonos. ¿Qué hago con esos bonos? Esos bonos
tienen que servir como un instrumento de pago para ciertas cosas. Hay empresas que nos han dicho, quiero pagar el IVA con eso. El IVA, si lo paga el consumidor y tú lo trasladas al SRI, es un impuesto indirecto. Si es para pagar un impuesto directo como el impuesto de la renta, perfecto, bienvenido. Y el papel empieza a tener transaccionalidad. Y yo creo que en este momento, si es que eso genera apetito, no tiene, digamos, nos va a permitir aliviar una situación. Yo sí creo que debemos, digamos, tratar de encontrar soluciones, porque de lo contrario es esperar sentados a que llegue la plata o esperar que el proceso de optimización del Estado termine de hacerse. O sea, es una crisis que tiene múltiples aristas y el proveedor que no quiere bonos no está obligado a tomar esos papeles. Richard, yo creo que has definido muy bien el tema. Yo creo que hemos abierto una caja de Pandora que en este momento es un monto pequeño. Este momento no pasa nada, pero el día de mañana, si no se corrige la crisis fiscal, y que es lo que yo me temo que va a suceder porque las fuerzas políticas van a bloquear cualquier corrección fiscal, se va a usar intensivamente, justamente porque es un mecanismo voluntario. A un proveedor que no se le ha pagado desde hace un año, evidentemente le dices, sigue esperando otro año más o recibe bonos y te va a rogar que le pagues con bonos. Entonces, el problema son los incentivos de este mecanismo. Los proveedores van a querer recibir los bonos y el Estado, no digo este gobierno, el gobierno que sea, va a querer seguir pagando con papeles para de esa manera poder solucionando, entre comillas, el problema fiscal. Cuando la real solución viene por el lado de corregir la crisis fiscal, el exceso de gasto, que vemos que no hay consenso en la sociedad ni reconocimiento del problema en la sociedad. Entonces yo sí veo con preocupación que estos papeles terminen creciendo. Es blanco negro, pues digamos. O sea, yo creo que justo hacia allá va mi reflexión. Yo no estoy diciendo que no hay que corregir el problema fiscal, pero creo que las circunstancias te obligan a transitar por los dos caminos para corregir el gasto del Estado. O sea, tienes una bomba de tiempo que desactivar y por el otro lado tienes que seguir optimizando el gasto del Estado. Tienes que reducirlo, eso es inevitable. O sea, eso no, materialmente no va a haber forma. Aunque alguien quiera, Alberto, tú sabes que si alguien quiere después expandir el gasto, ¿dónde va a conseguir financiamiento? No puede hacerlo. No puede. O sea, nosotros tenemos la voluntad de optimizar el gasto, de reducir, de pelearnos con la gente que nos viene a protestar aquí todos los días. La Asamblea nos pone nuevamente obligatoriedad de contratar personas que han estado operando en la pandemia, 120 millones más. Pues mientras tú te matas, realmente porque es un proceso político fuerte y desgastante, viene la Asamblea. Como tú dices, como sociedad allí nos cuesta. Pero no son excluyentes. O sea, mi punto, más allá del tema específico de los bonos, es que hay que transitar por las dos vías, cosas de muy corto plazo que nos permitan oxigenar y reformas estructurales que hay que dejarlas muy bien encaminadas. Y una cosa que tenemos que hacer durante estos meses, al menos desde nuestro punto de vista, es justamente fomentar el debate. Un gobierno que ya está, digamos, tiene varios meses para terminar su periodo, mal haría en dejar escondiendo los desafíos. Creo que nuestra responsabilidad como gobierno es sincerar todo lo que podamos, los grandes desafíos para que se pueda divertir libremente en la sociedad y que la sociedad pueda escoger la mejor oferta para sacar de estos problemas estructurales al país. Sí, al final volvemos al tema con el que iniciamos, que es el tema de la capacidad de la sociedad ecuatoriana a través de los procesos políticos de tomar o no tomar las decisiones, ¿no? Y creo que como ecuatorianos tenemos que estar conscientes que debemos enfrentar temas difíciles y que los podemos enfrentar de una manera light, de una manera insuficiente, de una manera mala, o los podemos enfrentar correctamente. Y creo que como ecuatorianos tenemos que estar conscientes, uno, de que tenemos que enfrentar el tema de la seguridad social, en particular el tema de las jubilaciones. Y eso implica discutir de cuánto aportamos, de cuánto recibimos como jubilación, de cuántos años trabajamos antes de jubilarnos, de cuál va a ser el sistema al que vamos a aportar. ¿Va a seguir el monopolio del IES o vamos a poder pasar a un sistema de competencia más abierta? En fin, son decisiones
que no son fáciles, pero que es fácil tomar el mal camino. Tenemos que enfrentar el tema de la reforma laboral. El famoso tema de los derechos adquiridos es un tema que no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Hay que encontrar formas flexibles, razonables, respetuosas de los derechos, basadas en un sistema de justicia ágil que apoye las relaciones cuando hay problemas entre empresarios y trabajadores. Hay que reformar el mercado laboral. Hay que aceptar que nos abrimos el mundo. Hemos vivido 10 años con la idea de que en el mundo hay más riesgos que oportunidades, cuando en realidad en el mundo hay más oportunidades que riesgos. Pero estamos, entonces, como sociedad ecuatoriana, dispuestos a hacer eso o no. Una visión es que no podemos hacerlo. La otra visión, porque yo tiendo a ser optimista en la vida, es que sí debemos poder encontrar y vamos a encontrar los mecanismos en el Ecuador para enfrentar esos temas fundamentales. Yo quisiera agregar ahí, Pablo Lucio, yo creo que es fundamental esas decisiones que tenemos que hacer. Tenemos que reconocer que la situación ecuatoriana es muy grave y que requiere de soluciones profundas. Y, por ejemplo, la enseñanza de lo que sucedió en octubre, ahí se ve esos errores que existen o digamos, estas contradicciones que existen en la sociedad ecuatoriana, en donde se rechazó que se elimine el subsidio a los combustibles, cuando, por ejemplo, en 2019 se destinó la misma cantidad de recursos, 13% del presupuesto a subsidio de combustibles, 14% del presupuesto a educación. Entonces, como sociedad, decidimos destinar lo mismo a subsidiar los combustibles que a la educación. Lógicamente, tenemos una educación pública mediocre, eso hay que reconocerla, y decimos, pero queremos seguir subsidiando los autos. Entonces, como sociedad, tenemos que elegir, tenemos que entender, y volvemos al tema que hablaba hace un momento de priorizar. Tenemos que priorizar, y priorizar el gasto público en el ciudadano. Educación, salud, seguridad. Dar un subsidio a los autos no es una prioridad de una sociedad, no debería ser una sociedad, una prioridad. En cambio, tener una educación de calidad, educación del primer mundo, sí debería ser una prioridad. Para eso necesitamos más recursos, necesitamos invertir muchísimo más, pero para eso hay que dejar de hacer otras cosas. Entonces, igual que toda la vida en un presupuesto familiar, uno prioriza y dice, esto dejo de lado porque esto de acá es lo que realmente me importa. Y por eso me sacrifico en todo lo demás, pero en esto de acá es donde yo sí quiero destinar los recursos escasos. Lo mismo hay que hacer en el Estado ecuatoriano de manera profunda. Y esas son decisiones que tienen que hacer la sociedad en su conjunto. Tenemos que entender que no podemos seguir desperdiciando los recursos en actividades que no le benefician al ciudadano. La historia del mundo ha demostrado pues, que son las sociedades abiertas, las sociedades libres, las sociedades en definitiva liberales, las que han generado prosperidad, estabilidad, seguridad, paz. Sin embargo, y me duele decir esto, parecería que vender la idea liberal al gran público, a la masa, es complicado porque hay que decirle, hay que prepararse, hay que esforzarse, hay que trabajar, hay que competir. Más fácil es vender el socialismo. Quédese tranquilo, el Estado le va a resolver todo. Y con ese problema, pues las grandes masas y también sectores de la clase media intelectualmente vulnerables, pues tienden a irse por ese lado. Pablo decía hace un rato, es muy fácil tomar el mal camino y las sociedades lamentablemente con frecuencia, y el Ecuador lo ha hecho muchas veces, tienden a tomar el mal camino. Señores, podemos ser optimistas. Quisiera que en dos palabras y auténticamente dos me digan, ¿podemos ser optimistas? O cuando hablamos de que sí, que se pueden hacer las reformas, que el Ecuador puede llegar a tener una sociedad próspera, estable, tranquila, segura, pacífica, estamos en sueños de opio, porque la verdad es que seguiremos, como decía Pablo, tomando el mal camino. Yo sí creo, Jorge, que hay razones para ser optimistas, pero creo que tienen que ser sobre la base de... No todo es blanco o negro, ¿no? Y creo que una sociedad tiene que estar dispuesta a llegar a acuerdos y eso implica ceder. Y hay mucha gente que no le gusta ceder. Hay mucha gente que no le gusta hacer concesiones, le gusta creer que su verdad es la única. Y eso demanda un esfuerzo colectivo. Entonces creo que yo al menos si soy optimista, creo que este país es maravilloso, que hay oportunidades, que este año va a ser duro, muy duro, pero que vamos a salir adelante. Lo segundo, Jorge, es que no podemos pensar como sociedad
que ni todos los problemas ni todas las soluciones están en el Estado. Porque yo, y en esto tengo algunas personas que me dicen, mira, es que el problema es este, ABC, vamos a solucionarlo, pero que lo solucione el Estado. O sea, ¿a quién recurrimos para que lo solucione? Para el Estado. Y es por este concepto que usted bien dijo, la dificultad de salir de la zona del confort para competir libremente, para enfrentarse al mundo, que también es un problema, uno diría, no es del sector empresarial, estatal, los empresarios son más liberales que el Estado, es relativo. Hay muchos sectores industriales que creen en el proteccionismo. Yo creo que hay que abrir. Es doloroso, sí. Es costoso, sí. Pero es la única forma. Entonces, cuando tienes esos bloqueos, es cuando la sociedad más difícil se le hace salir. Y claro, pues digamos, el populismo, la demagogia, allí encuentran caldo de cultivo extraordinario para venir con la varita mágica a solucionar. Entonces, yo sí soy optimista, Jorge, creo que tenemos razones, creo que lo de la deuda nos deja una gran lección positiva, veamos hacia adelante, va a estar duro el año, pero vamos a salir, hay gente extraordinaria en este país, hay recursos enormes y sobre todo creo que la voluntad de que podamos encontrar consensos va a ser la que al final del día nos lleve hacia un futuro más próspero. Alberto. Yo creo que tenemos que confiar en el ser humano, en las capacidades, en la razón. Yo creo que hay que ser optimistas, así nos cueste a veces, pero hay que tratar de ser optimistas y saber que tenemos las capacidades porque estamos lamentablemente mal acostumbrados a que el Estado nos defina cómo producir, cómo educar, cómo comerciar, cómo actuar, cómo cuidarnos del virus. Todo tiene que definir el Estado, nos tiene que cuidar y decidir y pensar por nosotros. Y al final del día eso de ahí es no reconocer las capacidades que tenemos como seres humanos, como el potencial de la razón y de la libertad. La combinación de las dos cosas es lo que ha hecho las grandes sociedades en el mundo y no tiene por qué no funcionar en el Ecuador. Tenemos que ir hacia esa sociedad abierta, a una sociedad innovativa, en donde se permita probar distintas maneras de hacer las cosas. Una sociedad que evolucione y que cambie permanentemente en libertad. Yo creo que ese es el gran desafío para el Ecuador. Pablo. Sí, yo soy optimista, como lo decía antes, porque yo creo que la gente en su vida diaria sabe cuáles son las cosas fundamentales que les llevan adelante, que es el ahorro, el esfuerzo, el trabajo, la innovación, etcétera, etcétera. La gente está consciente de eso. Yo creo que hay un entorno que le daña a la gente cuando le dice, mira, olvídese de eso y más bien espere que alguien les resuelva todos sus problemas. Pero yo creo que al final acaba aflorando esa visión de la gente de que sabe cuál es el camino correcto para caminar. Y yo creo que cuando nos miremos de aquí a, digamos, a 5, 6, 7, 8 años hacia atrás, vamos a ver que pasamos tiempos muy difíciles, pero que al final seguimos caminando. Ojalá que así sea, señores. Muchas gracias por haber participado en este panel que creo que ha aportado mucho a esclarecer la situación de la economía, que ciertamente es una situación difícil. El ministro dijo, este va a ser un año muy difícil, pero por lo menos aferrémonos al optimismo, porque quizás siendo pesimista habría que decir peor no podemos estar. Así es que solo nos queda pensar que lo que venga adelante será mejor. Muchas gracias, señores. Muchas gracias, Merce. Tú continúas. Gracias a todos por habernos acompañado esta noche. Gracias a los panelistas. Gracias, Jorge. Qué importante debate y panel hemos tenido. Muchísimas gracias. Este panel fue presentado por Telefónica Business Solutions y con el auspicio de OLX Autos, Banco Pichincha, Kubiek, Fes Green, Holcim, Alpha Builders Edificios Inteligentes, República del Cacao, Hormigones del Valle, Jabonería Wilson, Crea Medios y Banco Guayaquil. Gracias de nuevo, buenas noches.